Es bien sabido que uno de los puntos más peligrosos y donde se registra el mayor número de robos y asaltos a transeúntes son los accesos y salidas del metro. Ante este panorama, la delegación Cuauhtémoc hizo una inversión de 28 millones de pesos para intervenir esos espacios con luz blanca de LED que dicen ayudará significativamente a reducir el índice de delitos cometidos. Nos estamos encontrando que el 70% de las luminarias que hay en la alcaldía, arriba de 30,000 luminarias, son todavía de tecnología vieja, todavía son estos focos de luz amarilla incandescente que no es ahorradora y que no da un halo de luz tan contundente como la da la nueva tecnología de LED. Un total de 975 postes con esta luminaria fueron instalados al exterior de 3 estaciones del metro, tales como Revolución, San Cosme, Hidalgo, Chabacano, Obrera, Cuauhtémoc, Niños Héroes, Hospital General, Centro Médico, Chilpancingo, Patriotismo, Lagunilla y Misterios, así como 1,277 luminarias en 9 calles de la alcaldía con problemas de seguridad. Pues la verdad es que les vamos a estar dando mantenimiento, no queremos que sea una infraestructura o una inversión que quede y al ratito no funcione, entonces vamos a estar muy pendientes. Estamos habilitando de la Policía Auxiliar de la Alcaldía una célula en estas zonas para que estemos cuidando también que no nos roben el cable de cobre, que es lo que luego hace que nos quedemos en circuitos completos sin electricidad. Se tiene previsto que esta luminaria tenga una vida útil de 5 años, a las cuales se les dará un mantenimiento continuo para un servicio eficiente. Con imágenes de Jesús Arias, Víctor Diego, 21 Noticias.